La organización Human Rights Watch emitió un informe denunciando la expulsión masiva de al menos 299 migrantes de Estados Unidos a Panamá entre el 12 y el 15 de febrero de 2025, violando su derecho a solicitar asilo e ignorando un debido proceso. Una queja más a las políticas anti-inmigración de Donald Trump, ampliamente criticadas por defensores de derechos humanos que rechazan una retórica que criminaliza a las personas de terceros países sin pruebas o procesos judiciales. Vamos al análisis sobre este reporte y por ello conecta con nosotros Martina Rápido Ragosino. Ella es investigadora de Human Rights Watch. Martina, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Martina, Human Rights Watch denuncia que los expulsados fueron detenidos en régimen de incomunicación y sometidos a malos tratos antes de ser enviados a Panamá sin un debido proceso. Lo más preocupante es que no parece que haya una autoridad capaz de frenar estas acciones arbitrarias. ¿Usted qué opina? Así es, de lo que hemos podido ver conversando con las personas que fueron expulsadas masivamente a Panamá, es que Estados Unidos envió a estas personas, algunas encadenadas, en aviones militares hacia Panamá sin darles ninguna oportunidad para solicitar asilo y estas personas descubrieron que estaban siendo enviadas a Panamá solo una vez que aterrizaron en ese país. Y la cuestión preocupante en este momento es que se encuentran en un limbo tratando de resolver su situación migratoria en Panamá, donde se les dio 90 días para resolverla o salir del país, cuando en realidad lo que debería ocurrir es que las autoridades estadounidenses traten de remediar esta expulsión masiva y les permitan a estas personas solicitar refugio en Estados Unidos, como indica la ley estadounidense. Martín, ahora, Donald Trump o bien desconoce las órdenes judiciales o entra en peleas legales para apelarlas. ¿Cuál es el mensaje de un gobierno que no atiende los fallos del Poder Judicial y que persigue y de hecho ridiculiza a los jueces? Pues es muy lamentable tomar esa dirección. Efectivamente, muchas de las políticas implementadas desde el inicio de esta administración, afortunadamente, han tratado de ser frenadas a través de decisiones judiciales y creo que ese va a ser el camino, tener que pelear estas cuestiones ante los jueces. Nosotros esperamos, y de hecho es algo que recomendamos en este informe, que se suspendan este tipo de expulsiones, que se tomen las decisiones acordes no solo a las leyes estadounidenses, sino también al derecho internacional de los derechos humanos, y que justamente se ponga fin a este tipo de expulsiones que solo ponen en riesgo a las personas, eh, y que efectivamente tienen que ser remediadas en las cortes y esas decisiones tienen que acatarse. Martina dice, a nadie le importó, nadie nos escuchó, expulsión de ciudadanos de terceros países desde Estados Unidos a Panamá es el título de este informe. Estados Unidos se ha autodenominado, al menos en la modernidad, como un baluarte de los derechos humanos. ¿Cuál sería entonces la opción para controlar la migración sin violentar a quienes deciden migrar? Mira, desafortunadamente esta narrativa de la invasión de extranjeros no resuelve el tema de la migración. Las personas de las que hablamos en el informe, concretamente de este grupo de nacionales de terceros países, porque recordemos que ninguno de ellos venía de Panamá, venían de países de Asia y de África que enfrentan gravísimas situaciones de derechos humanos. Entonces, ¿cuál debería ser la respuesta? Se deberían tener políticas migratorias que permitan que las personas que tienen un temor fundado de regresar a sus países puedan regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos y también en otros países de la región. ¿Por qué? Porque simplemente no podemos dejarlos desamparados o peor aún, devolverlos a un país donde sus vidas incluso corren riesgos porque podrían ser encarcelados o en algunos casos asesinados. Entonces, ¿cuál es la solución que deberíamos apuntar como gobiernos en la región? Tener más opciones para que estas personas puedan eh, vi viajar y salir de sus países a través de una forma regular
y segura que proteja sus derechos, pero sobre todo permitirles que puedan presentar sus solicitudes de refugio tal como lo requiere el derecho internacional de los derechos humanos. Para usted, Martina, ¿cuáles son los aspectos más preocupantes de estas deportaciones? El problema principal de estas, y nosotros las llamamos expulsiones, porque en realidad no se siguió el debido proceso para llamarla una deportación, el riesgo principal es justamente no escuchar a estas personas. Y por eso creo que el título del informe es muy decidor de lo que ocurrió con estas 299 personas. De las personas que nosotros entrevistamos, a nadie se le preguntó realmente por qué quería solicitar refugio en Estados Unidos. Entonces, creo que eso denota la gravedad de esta situación. Teníamos personas que huyeron de persecución por motivos étnicos, por motivos religiosos, por violencia de género, por persecución debido a la orientación sexual, y en ningún momento un oficial en Estados Unidos les realizó una entrevista para saber por cuáles motivos estaban entrando a Estados Unidos. Entonces, ese aspecto, sumado a malas condiciones de detención y a una completa incomunicación, porque a estas personas se les quitaron sus celulares y no pudieron comunicarse con sus familias hasta marzo, que fueron liberadas en Panamá, creo que denotan la gravedad de esta situación, que desafortunadamente también de forma muy similar se repitió con otras 200 personas que sufrieron el mismo destino, que fueron enviadas a Costa Rica. Usted lo decía, muchos de estas expulsiones, o más bien muchos de estas personas que fueron expulsadas habían huido de sus países debido a persecución por motivos religiosos, étnicos, de orientación sexual, etcétera. Ya en Panamá, ¿quién los protege? ¿Qué pasará con ellos ahora? Pues desafortunadamente también Panamá un poco jugó un rol en esta política abusiva o esta decisión abusiva por parte de Estados Unidos. Panamá recibió a estas personas y prácticamente las tuvo detenidas, primero en un hotel en Ciudad de Panamá y luego en una estación de recepción migratoria en la provincia de Darién. Recordaremos Darién pues por el grande flujo de migrantes que había de sur a norte a través de esa peligrosa selva. ¿Qué hizo Panamá después de varios días de tenerlos detenidos? Dar un permiso humanitario que les da 90 días a estas personas para resolver su situación migratoria. E incluso las autoridades panameñas, al emitir este permiso, dijeron que caso contrario, pues serían deportadas. Muchas de estas personas se acogieron a un supuesto retorno voluntario a sus países de origen, pero hay un gran grupo que todavía está en Panamá, todavía no sabe qué va a hacer de sus vidas. Y por lo tanto, lo que debería hacer Panamá en este momento es garantizar que quienes se encuentren en su territorio puedan acceder a procesos completos y justos para solicitar asilo y así darles esa protección que estas personas buscaban y que en Estados Unidos les fue negada. Martina, ya en términos generales, ¿son estos malos tratos citados por el informe una forma sistemática de intimidación para desalentar la migración de indocumentados? Y le pregunto, ¿funciona esta estrategia? Bueno, en términos de malos tratos, lo que nosotros pudimos documentar fueron condiciones de detención, de incomunicación, celdas muy frías, niños que estuvieron retenidos en esas celdas junto con adultos cuando las condiciones no son las apropiadas, celdas en centros de detención que las mismas autoridades de Estados Unidos reconocen que no pueden ser consideradas celdas de permanencia extendida y en cambio hubo personas que quedaron pues casi 20 días detenidas en esas condiciones. Entonces, realmente esas malas condiciones lo que hacen es generar un temor hacia las personas que están pensando llegar a Estados Unidos, dado que se está empezando a reconocer pues ese trato que se está dando a las personas migrantes y solicitantes de asilo, donde no se les están respetando los derechos.
Esto efectivamente, junto con la narrativa que mencionaba antes de la invasión, lo que quiere hacer es tener un efecto disuasivo hacia las personas que entren y efectivamente pues se ha visto una disminución, por ejemplo, de personas que cruzan a través del Darién hacia el norte. Pero aún así tenemos que reconocer que en el pasado, cuando se han adoptado políticas muy restrictivas sobre políticas migratorias muy restrictivas, en realidad pues se da un proceso de readaptación de los flujos migratorios. Las personas están huyendo de situaciones gravísimas. Por más fuertes que sean las medidas que se van a adoptar, estas personas van a seguir buscando una alternativa para sentirse seguros y para rehacer sus vidas. Y eso es hacia donde tienen que apuntar los gobiernos, el gobierno de Estados Unidos, los gobiernos de la región. ¿Cómo vamos a permitir que estas personas se sientan protegidas y puedan regularizar su estatus migratorio? Martina, nos quedan solo 30 segundos antes de finalizar y quisiera preguntarle rápidamente cuál es el pedido que hacen con este reporte desde Human Rights Watch. El pedido principal es que cesen este tipo de expulsiones, que se respete el debido proceso y sobre todo que se permita a las personas solicitar refugio cuando huyen de persecución desde sus países de origen. Bien.